Voy a hacer la soleá de Sabica. Ole. Que tengan más acero o menos acero. El acero se utiliza para que no se desgasten tanto. Antes eran de latón, después empezaron alpaca y se ha ido cada vez utilizando un traste más duro, porque los guitarristas cada vez dan más tiempo y produce un desgaste y se le utiliza más acero. La altura varía también, la profundidad, pero en el flamenco se utiliza un traste muy planito para ganar velocidad. O sea, el traste bajo, digamos, plano. No, Y algunos guitarreros los liman, los presentan la guitarra casi planos. Hay un factor que algunas guitarras que no cumplen las medidas que por una progresión matemática deberían hacerlo, y sin embargo afinan, no lo entiendo. Hay un factor que se me escapa de mi conocimiento, no lo he intentado, no lo he podido todavía localizar. No sé si es la altura en el puente, la altura en el traste, no lo sé, pero hay algo que se me escapa. De hecho, la escala de la guitarra es el traste 12 multiplicado por 2. Lo que hay además es una compensación que se le da para reducir para acoplarnos a la afinación, porque si hacemos colocamos el puente matemáticamente en su sitio, no deberían de afinar. Cuando llegas al traste 12, alargas un poquito más la medida. Si una guitarra de 660, el traste 12 sería 33. Pues del traste 12 al puente tendríamos que poner 33,1 y en el traste 12 y en la sexta 33,1 y medio. Bueno, desde el hueso, si el hueso es muy en 3, puede jugar con el ataque del apoyo, entonces puede buscar una afinación más perfecta. Si el traste es de 2, solamente tiene el lomito o la puntita, que es la que utilizamos, no hay casi margen para poder corregir la afinación. Influye el ángulo de la pala, influye la distancia de anudado, influye el fondo. Hay muchos ángulos. Influye el ángulo final de ataque de la cuerda al puente, porque dependiendo de la construcción tal como está hecha la guitarra, si tiene bombo, si es derecha, llega con un ataque determinado. La cuerda llega ahí y eso ya le da al instrumento unas características ya generales que siempre su comportamiento va a ser acorde al tiro de la cuerda. Sí, aunque parezca contradictorio, las guitarras con una escala más alta tienen una tensión diferente, más agradable. Son más exigentes a la hora de abrir la mano, pero tienen una tensión en el puente más agradable, aunque parezca una contradicción. Para mi gusto las de nylon son más naturales. El carbono cambia la tensión y se aplica muchas veces cuando la guitarra es un poco carente de agudo, se le pone la primera para que destaque un poquito más el agudo. Te acostumbras a ese tacto y después no quieres el nylon, pero el nylon es más natural. Intentamos con la cuerda variar la tensión del instrumento.
con la cuerda se intenta variar la tensión del instrumento. Por eso existen ese tipo de... Hay instrumentos más blandos y queremos cambiar poniéndole las cuerdas con más tensión que nos cambie el tacto. Es una cosa engañosa un poco, pero ese es el origen de que haya cuerdas de más tensión, cambiar la tensión del instrumento. Pero el instrumento ya trae una tensión definida. Y si le vamos poniendo cuerdas de más tensión, lo que vamos a hacer es estropeando a largo plazo el instrumento. Lo vamos venciendo poco a poco porque no está preparado para una cuerda de alta tensión. Bueno, esta guitarra, ¿de quién es? Oye, me ha gustado, ¿eh?